Hola, hola, asimétricos, asimétricas. Dadme un minutito que voy a hacer una cosa técnica y ahora mismo vuelvo. Un segundito. Voy, José Ignacio. A ver, vamos allá. Desbloquea el teléfono, por favor. Y ya estás, puntito ahí, ¿vale? En cuanto yo te invite, tú le das a aceptar. ¿Vale? En cuanto te aparezca aquí la señal, tú le das a aceptar. ¿Vale? Un segundito. Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Hoy tenemos una sesión muy especial. Veis que estoy en un entorno distinto. Estoy en el estudio de José Ignacio Linazasoro. Por cuestiones técnicas tenemos que hacerlo así. Entonces, hoy tenéis que tener un minutillo de paciencia para que podamos concretarlo todo y conectarnos, ¿vale? Entonces, voy a enviar la invitación ya a José Ignacio para que pueda... Ahí está. Vale, y a Victoriano también, que vamos a estar con Victoriano Sainz. Vale. José Ignacio, ¿te aparece ya? Aquí pone transmitir en directo. Es eso, justo eso. Dale ahí. Conectando. Perfecto, aquí ¿Qué tal? estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a ¿Qué los tal? tres. Momento. Engancha. Cierra la puerta si quieres. Cierra tú las puertas. Estupendo. Muy buenas tardes, Victoriano, ¿cómo estás? Hola María, muy buenas tardes, estupendamente. Buenas, ¿me escucháis bien? Yo me voy a quedar con la mascarilla por precaución, que yo estoy en estudio ajeno, así que yo me voy a quedar con la mascarilla. Pero hoy tenemos a José Ignacio Linazasoro y a Victoriano Sainz. Muchísimas gracias a los dos por venir esta tarde, por compartir con nosotros este ratito que vamos a estar hablando de este libro, La arquitectura del contexto, de nuestro querido José Ignacio. Muchísimas gracias a los dos. Bienvenidos al club, sobre todo a ti, Victoriano, que no habías estado nunca con nosotros. Pues nada, gracias a vosotros por la invitación y es un placer compartir este rato con todos vosotros y especialmente con José Ignacio. Pues encantados estamos, tanto José Ignacio como por supuesto nosotros. Si os parece, como os había comentado ya en la sesión el otro día, os voy a presentar a los dos, aunque yo obviamente sé que ninguno necesitáis presentación, pero bueno, yo creo que es importante, es de rigor hacerlo y a mí me parece fundamental dejarlo por lo menos por si hay algún despistado o despistada por ahí, pues por lo menos que lo tengan allí en cuenta. ¿Os parece? Lo hago en un minuto y empezamos con las... Estupendo, pues vamos allá. Pues hoy tenemos el privilegio de estar con José Ignacio Linazasoro, arquitecto, por supuesto, catedrático de las escuelas de arquitectura de Madrid y Valladolid, visiting professor en numerosas escuelas europeas y americanas, como por ejemplo su última estancia en el EPFL de Lausana. Con una amplísima carrera docente y profesional, José Ignacio está considerado y reconocido entre los arquitectos más importantes de su generación, destacando especialmente esa tarea y el interés por el espacio público y la sensibilidad frente al diálogo entre la arquitectura preexistente y la contemporánea. Obras suyas tuyas son, José Ignacio, pues por ejemplo la iglesia de Santa Cruz de Río Seco o la iglesia de Valquemada, el conjunto de las escuelas pías o el entorno de la catedral de Reims, que porque con toda esta obra y mucha más, por supuesto, que hay ahí detrás, que no me da tiempo a mencionar, pues han sido objeto de numerosos reconocimientos y premios, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, recibiste el Piranesi Prix de Roma por tu trayectoria, si no me equivoco, en 2014, José Ignacio. Además, por supuesto, pues eres autor de numerosísimas publicaciones, numerosos libros, como pueden ser, por ejemplo, Permanencias y Arquitectura Urbana, El proyecto clásico en la arquitectura, La memoria del orden o nuestros queridos textos críticos que ya tenemos en ediciones asimétricas. Yo siempre barriendo para casa, pero bueno.
ahí están. Y por supuesto, este último es maravilloso, La arquitectura del contexto, una respuesta antimoderna de la que venimos hoy aquí a hablar y a comentar, junto con Victoriano Sainz Gutiérrez, que es arquitecto por la Universidad de Sevilla y doctor arquitecto también por la misma universidad, profesor titular del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio desde el 2000 de esa misma universidad, de la Universidad de Sevilla. Ha sido director de ese departamento entre el 2012 y el 2020 y profesor del Máster Oficial de Urbanismo, Planeamiento y Diseño Urbano. Además, por supuesto, ha impartido docencia en diversas universidades, como la Universidad del Estudi de Génova o la Universidad de Técnica de Lisboa, o en Palermo, ¿no? También. Tu labor investigadora, Victoriano, pues se centra sobre todo en el proyecto urbano como instrumento de intervención en la ciudad, dentro del contexto italiano, y también has tenido como mucho enfoque dentro también del entorno de Andalucía, ¿no? Autor también de muchas publicaciones, como por ejemplo La cultura urbana de la posmodernidad o el proyecto urbano de escala intermedia, y eres además el prologuista de este libro, del libro que hoy nos ocupa, La arquitectura del contexto, y por lo cual a ambos os doy de verdad mi maximísimo agradecimiento porque, bueno, pues este privilegio de poder hablar de este libro con vosotros dos, pues bueno, es un honor. Así que, pues si queréis podemos empezar. Perdonadme que hable un poco acelerada porque entre la mascarilla y todo esto me hago un poco, pero bueno, enseguida yo me callo y empiezan los protagonistas, que en realidad sois vosotros, José Ignacio y Victoriano. Gracias de nuevo. Si queréis, empezamos ya con la arquitectura del contexto. José Ignacio, no sé si quieres empezar tú, nos lanzamos contigo y luego Victoriano, como queráis. Como queráis. No, me parece bien que abra José Ignacio, que es el autor del libro, ¿no? Bueno, yo quizá como es club de lectura voy a empezar leyendo un poco el prólogo del libro, que explica un poco ahí en qué consiste, ¿no? Y dice lo siguiente. Bueno, hay un encabezamiento que quizá, como ha sugerido Victoriano, y de esto nos hablará después, sugiere quizá el contenido del libro, porque dice: la arquitectura son las arquitecturas. Es una cita de Giorgio Grassi. Y dice: este texto no es un manifiesto ni un documento puramente teórico, tampoco un discurso de historia de la arquitectura. Tal como se ha acabado configurando, se asemeja más bien por estructura e intereses a un proyecto de arquitectura. Tiene un partí o principio de partida, unas referencias y una síntesis final. En realidad, en su conjunto se remite a un discurso completo, una suma de pequeñas narraciones que constituyen un relato. Este se completa a través de experiencia propia y de unas conclusiones más generales y abiertas hasta a otras experiencias. En ese sentido, es fundamentalmente un texto referido al proyecto arquitectónico contemporáneo, que por naturaleza es fragmentario e incompleto y se apoya en la experiencia. En cierto modo, se intenta a través del mismo configurar una alternativa contemporánea a lo que en otros tiempos fueron los tratados de arquitectura, auténticos proyectos completos, hoy imposibles de realizar. Puede, por tanto, ser leído de corrido, pero también permite lecturas alternativas diferentes por temas, como también ocurría en los tratados, que aunque tenían finalidades muy claras, permitían ser leídos de esa manera. Las referencias son voluntariamente escuetas y abiertas, pues se podrían añadir muchas otras más, y se interpretan en función de los intereses del texto. No se trata por eso de analizarlas en toda su complejidad, sino solo desde lo que pertenece al argumento del mismo. Es lo que ocurre siempre en la experiencia proyectual de los arquitectos, que toman las referencias sesgadamente y, en cierto modo, analógicamente como ingredientes de proyecto. Como tales se consideran. No es tampoco un texto académico ni pretendidamente didáctico, sino una reflexión personal, que, sin embargo, intenta expresar el sentir de muchos arquitectos, actuales y pasados, de ideas parecidas. En ese sentido, podría afirmarse que las referencias, al menos en el sentido en que aquí se interpretan, forman parte de una familia espiritual o de los hilos de un único tejido elaborado en el tiempo. Al no tratarse de un texto académico, he podido hacer un uso libre de conceptos como relato, fragmentación o totalidad, que tal vez no estén suficientemente desarrollados o les falte un cierto grado de precisión. Sírvame de disculpa que ya me he referido a ellos en el mismo sentido en anteriores publicaciones. Espero por eso no haber resultado demasiado atrevido al tomarme tantas libertades, pues creo que el texto permite entender a qué me refiero. Bueno, ese es un poco el prólogo. Libro. Eso es.
entonces, en este prólogo, José Ignacio, ¿no? Digamos que haces ese planteamiento, ¿no? De lo que nos vamos a encontrar en esta arquitectura del Exactamente. contexto, ¿no? Exactamente. Ese Ujú, es un poco, bueno, o sea, tiene una parte, por lo tanto, digamos, he hablado de la estructura del libro, en definitiva, en ese prólogo, ¿no? O sea, cómo ujú, está estructurado, que es una suma de relatos encadenados que se pueden leer por separado y que se refieren todos a un argumento general, ¿no? Después se ujú, podría decir que el libro es un libro de crítica en el fondo, o sea, como una especie de tratado, pero bueno, moderno, actual, pero también tiene una base crítica, ¿no? Y esa crítica se basa en la incapacidad de la arquitectura moderna ortodoxa por resolver el problema del contexto y de la ciudad. En tanto en cuanto se considera a la arquitectura como un objeto aislado, como un objeto estético, como un objeto aislado. Y a la arquitectura se considera, a la ciudad, perdón, se considera también como una suma de episodios autónomos en los cuales falta, digamos, una trabazón, falta una unión, falta una relación entre monumento, entre edificio público, tejido urbano, etcétera. Es decir, la misma consideración que se hace sobre el objeto arquitectónico en sí mismo se puede hacer respecto a la ciudad, que en definitiva es una consecuencia de esa consideración del objeto. Por ujú, otra parte, bueno, entonces, ¿cómo se trata de...? No basta con hacer una crítica. Este libro no es simplemente una crítica, un desmontar esas condiciones de la arquitectura contemporánea, aunque se alude a ellas en todo momento, pero lo que se trata es de plantear una alternativa, es decir, cómo se puede de alguna manera, o cuáles son las alternativas que se vienen ya planteando desde hace tiempo. Es decir, esto no es tampoco una novedad, sino que es algo que se viene planteando desde hace tiempo. Es decir, ¿qué personajes o qué arquitectos han ido configurando esa alternativa a lo largo, por lo menos, del periodo moderno, desde el periodo moderno al que yo me refiero en este caso? Es decir, no me refiero a posturas de la antigüedad o del antiguo, digamos, del antiguo orden arquitectónico, sino me refiero fundamentalmente a la arquitectura moderna y contemporánea. Y contemporánea, porque también ujú, me refiero a los relatos contemporáneos. Y entonces, esos personajes que van apareciendo, esos relatos que se van articulando en el libro, yo los denomino relatos antimodernos. Con antimodernos no quiero decir, y esto lo dejo muy claro, posmodernos, que es un poco lo que se planteaba en los años 80, fundamentalmente, como una crítica a la modernidad, sino modernos no ortodoxos, es decir, aquellos modernos que no se pueden incluir dentro de los modernos ortodoxos, dentro de lo que se ha considerado moderno por la crítica oficial, la crítica oficialista. Eso por un lado. Y entonces, ¿cuáles son los temas que tratan estos arquitectos antimodernos y a los que yo me refiero en el libro? Fundamentalmente dos. El tema del contexto en general, aplicado a todo, pero aplicado tanto al edificio, es decir, a la preexistencia, a la intervención sobre el edificio construido, como la ciudad entendida como lugar donde se desarrolla la arquitectura, es decir, entendida como un contexto global. Y bueno, desde ese punto de vista también yo introduzco en ese sentido un entendimiento de la arquitectura y de la ciudad como un palimpsesto, es decir, como una suma de intervenciones. La ciudad se considera como una suma de intervenciones, pero también los edificios. Es decir, considero que los edificios, y en ese caso ya históricamente, no solamente, digamos, en la modernidad, que también, porque precisamente me ocupo de esto, de cómo se ha intervenido desde la modernidad en lo construido, en lo preexistente, pero me refiero incluso me puedo referir incluso a la historia en general. Siempre la arquitectura ha sido, los edificios son en realidad palimpsestos, digamos, objetos sobre los cuales se ha ido interviniendo en distintos momentos, en distintos periodos. Esto supone, de alguna manera, desmitificar la idea de la novedad, de la idea de la invención, la idea del adanismo, de partir de cero, y reivindicar al mismo tiempo la continuidad, una cierta continuidad, si se quiere, dialéctica, no una continuidad literal o continuista, sino una continuidad dialéctica entre lo preexistente y lo construido, entendido tanto a nivel de edificio como a nivel de ciudad.
Es decir, de alguna manera se podría decir que las obras de arquitectura, que los edificios, que la ciudad, no son hechos intocables, no son hechos que permanecen, que se hacen de una vez y ya quedan así, sino que son objetos y es un mundo donde se va interviniendo progresivamente, donde se va, digamos, son, por decirlo así, obras abiertas, son obras fragmentarias, como yo los definía también en el libro anterior que había escrito, La memoria del orden. Es decir, la idea del fragmento como elemento dialogante, como elemento dialéctico con respecto a la persistencia, entendida como edificio, como ciudad. Pues Bueno, todos es un poco el estos temas, resumen. sí, todos estos temas, cuestiones nos planteas, José Ignacio, ¿no? En esta arquitectura, el contexto, ¿no? Pues hemos hablado de ciudad, de un poco de continuidad, de diálogo entre la ciudad y la obra de arquitectura, cómo también esas obras, pues, bueno, esos planteamientos en los que no se, digamos, no hay que romper, ¿no? O digamos, esa ruptura que proponía la modernidad o partir de cero, sino ese hilo conductor de la historia y de las cosas que van ocurriendo y del palimpsesto, como bien dices, ¿no? Ese concepto sobre el que se reescriben las cosas, ¿no? Y ocurren en continuidad, ¿no? Y en este sentido, Victoriano, no sé si tú quieres aquí, de estas ideas y planteamientos resumen que nos ha hecho José Ignacio, pues un poco aportar también tu visión, ¿no? Como con tu texto que has aportado también al libro. Así que adelante, cuando quieras. Bueno, yo, José Ignacio, con tu permiso, voy a intentar hacer una visión de lo que a mí me ha parecido la lectura del libro. Luego, si queréis, hablamos un poco del prólogo, pero yo creo que quizá un poco al hilo de la presentación que tú acabas de hacer, José Ignacio, un poco de los temas del libro, yo querría subrayar quizá algunas de las cosas que tú has dicho, ¿no? Y quizá matizar desde mi propia visión de lector del libro. Bueno, yo creo que quizá lo primero que yo diría es que, a diferencia del libro anterior, La memoria del orden, me parece que es un libro que tiene un carácter más teórico, de reflexión teórica sobre la crisis de la arquitectura moderna y toda esta cuestión, y la necesidad de hacer una arquitectura fragmentaria, la pérdida del orden, de esa idea, un todo completo, etcétera, ¿no? Que era un poco el hilo argumental de tu anterior libro. Yo creo que este libro, como tú acabas de leer en el prólogo que le has colocado al libro, es un libro que está más relacionado con la práctica del oficio, y que tiene efectivamente, como tú has dicho, una dimensión crítica, pero es una crítica operativa, es decir, una crítica vinculada estrechamente al hacer de la arquitectura, ¿no? Por eso dices tú, creo, ahí en el prólogo, que se puede entender como un proyecto, el propio libro, ¿no? Porque me parece que ese es, yo creo, la aproximación justa a todo lo que tú comentas luego en el conjunto del libro, ¿no? Luego, a mí me parece, en segundo lugar, que es un libro que intenta precisar tu modo de ver la condición contemporánea de la arquitectura. Me parece que no es un libro de historia, aunque hables de arquitectos del siglo XX, fundamentalmente, vamos, del siglo XX y XXI, ¿no? Porque también entras en proyectos más contemporáneos, pero que es un libro en el que tú tomas posición muy claramente contra una determinada visión de la arquitectura, y yo creo que eso tiene que ver con lo de la respuesta antimoderna, ¿no? Es decir, en el sentido de que la modernidad no es seguir la moda. Es decir, que creo que esta es una precisión muy clara en relación con tu, creo, modo de plantear las cuestiones en el libro, ¿no? Es decir, te posicionas, creo, contra una visión de la arquitectura entendida como objeto de consumo, que entiende los edificios vinculados a la marca, al icono, a entender que el edificio tiene que ser un elemento original, un elemento casi aislado, vinculado de alguna manera al sello o al estilo de su autor, sobre todo si estamos hablando de arquitectos del Star System, etcétera, pero incluso aunque no sean del Star System, porque al final eso termina permeando un poco el modo de hacer arquitectura de muchos arquitectos, digamos, locales, ¿no? Completamente, ¿no? Entonces, yo creo que el asunto tiene que ver con lo que tú citas al final del libro,
esas palabras de Alberti en las que tú dices que, en las que Alberti dice y que tú haces propias, que me interesa más la arquitectura que mi propia arquitectura, ¿no? Es decir, tú no, me parece, no estás hablando, bueno, estás hablando de cómo tú haces los proyectos, claro, lógicamente, al hacer todas esas reflexiones, o cuáles son los temas o las cuestiones que tú te planteas en tus proyectos, pero desde un interés por la arquitectura, por una determinada visión de la arquitectura, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, creo que la cita de Grassi que tú haces al principio del prólogo, ¿no? De que la arquitectura son las arquitecturas, creo que marca el contenido del libro. Es decir, es un libro en el que aparecen arquitectos, pero es un libro en el que sobre todo aparecen arquitecturas de esos arquitectos. Yo creo que lo que hay es un interés por, en relación con una serie de temas o de cuestiones fundamentales para intervenir en la ciudad y en el territorio contemporáneo, con problemas concretos que vas abordando en cada uno de los distintos capítulos, señalar determinadas obras, determinados edificios, determinadas intervenciones, determinados fragmentos urbanos que plantean desde esas claves el problema, ¿no? Y me parece que el énfasis está puesto sobre todo en los edificios, más que en los arquitectos, ¿no? Y que no están elegidos los ejemplos o los casos por el arquitecto, sino por el propio planteamiento del proyecto o de la arquitectura concreta que se comenta, ¿no? Y en ese sentido me parece que una componente que yo le veo de interesante al libro es que efectivamente al hilo de esos temas o de esas cuestiones se hace una llamada o una invitación a poder profundizar, porque como tú acabas de decir, tu reflexión es necesariamente muy sintética sobre esas arquitecturas, una llamada a profundizar en el planteamiento y el contenido de cada uno de esos proyectos, ¿no? En relación con las cuestiones que plantea cada uno de esos capítulos, ¿no? Y en ese sentido, los problemas que se abordan son los relacionados con el contexto que aparece en el título, ¿no? No hay, por lo tanto, una visión objetual de la arquitectura en el sentido del objeto estético del que tú hablas también en el libro en relación con Selmayr, sino que siempre se entienden esas arquitecturas vinculadas a la ciudad, vinculadas a la persistencia, vinculadas al lugar, ¿no? Y a partir de ahí es desde donde se hace el trabajo, digamos, del proyecto de arquitectura, ¿no? Evidentemente caben otras situaciones, pero me parece que, como indica bien el título, las situaciones que tú analizas son justamente esas, las que están vinculadas con el contexto, ¿no? Con el contexto al que cada uno de esos proyectos contribuye a construir, ¿no? A resignificar, porque muchas veces se trata de intervenir en lugares ya construidos, ¿no? Donde hay una ruina, una persistencia, un contexto concreto, que de alguna manera la nueva intervención dialoga con esa situación para darle un significado nuevo. Y en ese sentido pienso que los proyectos o muchos de los proyectos que se señalan tienen una cierta apuesta, como creo que sucede también con algunos proyectos tuyos, José Ignacio, ¿no? De una cierta vocación de anonimato, ¿no? Es decir, no les interesa tanto ser edificios originales, sino ayudar a resignificar el contexto en el que están planteados, en el que están insertados, ¿no? Luego quizá diría una palabra también sobre el tema de lo antimoderno, ¿no? Que puede, el otro día hablando con un colega, el que le comentaba que había salido el libro y le dije el título y me dijo, es un título polémico, ¿no? No la arquitectura del contexto, evidentemente, sino lo de la respuesta antimoderna, ¿no? Yo creo que efectivamente quizá también tiene un poco de buscar un término que creo que es preciso y que tú lo utilizas en el libro con mucha precisión, pero que creo que antimoderno hay que entenderlo en el sentido de contemporáneo. Es decir, que podría ser perfectamente la arquitectura del contexto una respuesta contemporánea, porque de alguna manera la cuestión o la visión de la contemporaneidad, que creo que
que en el libro se trasluce es la de problematizar nuestra relación con el presente y con nuestro modo de ser histórico y con nuestro modo de relacionarnos con las arquitecturas históricas, ¿no? Entonces, en ese sentido, antimoderno hay que entenderlo como una actitud ante los problemas que se presentan a la arquitectura, un modo de relacionarse con la actualidad que no niega digamos, la herencia recibida o el contexto en el que estamos trabajando, sino que justamente se plantea cómo producir una intervención que permita dotar de un nuevo significado, de un nuevo uso a elementos con los que ya contamos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me parece que la cuestión de la actualidad, la cuestión del presente, la cuestión de la reflexión sobre cómo intervenir en este momento, en esas situaciones, es el sentido que tiene el término antimoderno. Y, por lo tanto, en ese sentido digo que es una reflexión sobre la actualidad y sobre la contemporaneidad, que es, me parece también, algo que, bueno, que tiene que ver justamente con el término que tú tomas, no de un crítico de la arquitectura, sino de un teórico de la literatura, de Antoine Compagnon, en el que efectivamente a mí al leerlo me recordaba, ¿no? Que, pues, toda esa reflexión que hacía Foucault, por ejemplo, en aquellos seminarios sobre el texto de Kant, que es Ilustración, cuando hablaba de que lo que realmente tenemos que pensar es que es la actualidad, ¿no? Y cómo trabajar en la actualidad y cómo situarnos en la actualidad. Y eso lo hacía justamente de la mano de Baudelaire, que es uno de los paradigmas de esos escritores antimodernos a los que Compagnon se refiere, ¿no? Por lo tanto, me parece que el planteamiento de José Ignacio, desde ese punto de vista, tiene una armazón teórica, aunque he dicho que el libro no es teórico, pero creo que tiene una armazón teórica, un sustento muy articulado y muy serio, ¿no? Y que aborda las cuestiones, digamos, de la más rabiosa actualidad, por más que pueda parecer lo contrario, quizá, ¿no? Entonces, bueno, ese quizás sería un poco las primeras ideas que se me venían a la cabeza al leer el libro, ¿no? Un poco al hilo también de lo que tú has comentado. No sé, José Ignacio, si tú estás de acuerdo o no, pero, en fin. Sí, no, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo quisiera precisar, además, una cuestión que me parece importante, sobre el tema del contexto. O sea, tú has dejado muy claro el tema digamos, la segunda parte del título de la respuesta antimoderna, que me parece muy, muy preciso lo que has dicho. Pero yo quisiera añadir algo sobre el contexto, porque parece que el contexto está ligado siempre a una idea un poco romántica o digamos, como la de Norbert Schulz, de la idea del genius loci, de ese tipo de cosas, ¿no? Y yo no creo tanto en el genius loci, no hablo ahí precisamente del genius loci en ese sentido, sino me refiero fundamentalmente a la preexistencia, es decir, a la ciudad como un hecho preexistente y al edificio como un hecho preexistente. Entonces, las respuestas no hay que encontrarlas en un supuesto lugar que tiene unas condiciones, digamos, en cierto modo míticas, ante las cuales la arquitectura tiene que de alguna manera responder, sino que están en los propios edificios allí presentes, ¿no? O los propios espacios allí presentes, ¿no? Espacios, edificios. En definitiva, digamos, el mundo de la arquitectura, la ciudad entendida en ese sentido como un mundo de la arquitectura, ¿no? Entonces, el contexto es eso para mí, o sea, la arquitectura del contexto está, el contexto está en la ciudad, está en la preexistencia, está en esos elementos tangibles, precisos, ante los cuales el proyecto arquitectónico responde, dialoga, intenta resolver los problemas que tiene que resolver, ¿no? Eso es un poco también lo que yo entiendo por el contexto. Ujú. Y además ahí hay un tema, ¿no? Perdonadme que os interrumpa, ¿no? Que esta cuestión también que comentaba Victoriano, esta cuestión de lo práctico basado en esa teoría, ¿no? En esos casos de los que hablas, en esos ejemplos de arquitectos
que tú vas repasando también, ¿no? Y no tanto de arquitectos como de edificios, ¿no? O de piezas arquitectónicas que te vas encontrando, ¿no? Pues podemos hablar de Asplund, de Levenes, de Alto, ¿no? Todos estos nombres que vas a recoger y que los planteas aquí desde tu visión crítica, ¿no? José Ignacio, o sea, también esa aproximación al caso práctico, al estudio crítico del caso práctico, ¿no? Sí, 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 yo creo que eso es fundamental en este libro, eso lo ha dejado muy claro también Victoriano en lo que ha intervenido, ¿no? Y de hecho por eso son más importantes los edificios que los arquitectos, y de hecho por eso no aparecen los arquitectos clásicos solamente Alto, Mies, por ejemplo, no aparece, Le Corbusier sí aparece, pero poco, ¿no? Se habla, por ejemplo, de otros personajes quizá menos conocidos como Hans. José Ignacio, hemos perdido la voz. Sí, hemos perdido la voz, José Ignacio. José Ignacio, espera un segundito. A ver, habla. No, ha pasado algo. Ha pasado algo. Un segundito, por favor, un momentito, Victoriano, a ver. Se está agotando la batería, efectivamente. Pues voy corriendo a enchufar. Un segundo, un momentito. A ver. ¿Se ha agotado o no? Estas son las cosas del directo. Sí. Estas son las cosas del directo, José Ignacio. Exacto, un problema técnico. Sí, no sé, iba diciendo que hay otros personajes en el libro quizá menos conocidos, como Delgas, como Piccionis, y bueno, luego... Como Puyol, por ejemplo, que es un arquitecto poco conocido quizá en España. Sí, Puyol, por ejemplo, Puyol, que ahí le dedico bastante a Puyol, sobre todo por sus proyectos urbanos, que yo creo que son muy importantes y muy significativos, ¿no? Y luego también hay arquitectos incluso más, bueno, Stan Celsin también, Amseln, en fin, arquitectos, digamos, menos conocidos para la mayoría de la gente, ¿no? Y luego también están los arquitectos vivos también, arquitectos contemporáneos. Es decir, yo quiero de alguna manera dejar constancia que esta familia espiritual, digamos, de los antimodernos o de como se quiera llamar, alcanza la actualidad. Es decir, ahora hay arquitectos antimodernos que están produciendo arquitectura. Hay arquitectos que están respondiendo con proyectos antimodernos, que están intentando resolver estos problemas que estamos planteando, ¿no? Y que, por lo tanto, digamos, esta es una vía abierta, que no es una vía cerrada, que no se ha terminado, que continúa activa, ¿no? Eso es un poco también lo que intento, de alguna manera, dejar constancia, ¿no? Y no sé, al hilo de Victoriano, no sé si tú quieres hablar, por ejemplo, de algún caso concreto de estos que comentaba José Ignacio ahora, de alguno de los no sé, de algún ejemplo concreto o de alguna cuestión. A mí me parece interesante, digamos, de la selección que José Ignacio ha hecho de los edificios o de los casos que se recogen, que hay, cuando leía el libro, ¿no? Es decir, hay casos de arquitectos o de proyectos que muy claramente, digamos, forman parte de lo que él llama la familia espiritual en la que él de alguna manera se encuentra inserto, ¿no? Pero hay otros proyectos, por ejemplo, que están planteados y que están recogidos justamente porque tienen ese mismo planteamiento, aunque inicialmente los arquitectos que los han hecho cuando los leía no los veía yo tan claramente situados dentro de la familia espiritual, aunque evidentemente esos edificios sí lo están, ¿no? Y, por ejemplo, el caso de los Smithson, ¿no? Que no son, me parece, arquitectos con los que tú particularmente hayas tenido una relación
de referencias en tu propia arquitectura. Y, sin embargo, por ejemplo, el edificio del The Economist que tú mencionas ahí, cuando hablas de esos edificios que hacen ciudad, que están planteados como fragmentos urbanos, que tienen un poco esa voluntad de hacer ciudad con el propio edificio, me parece un edificio claramente inserto en esa tradición o en esa situación, ¿no? O el edificio del Chiado, o la reforma del Chiado de Álvaro Siza, ¿no? Que también aparece y que no es, me parece, Siza uno de los arquitectos con los que tú hayas trabajado como referencia de manera más habitual, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un planteamiento muy abierto en cuanto a los edificios que se seleccionan, y que se seleccionan fundamentalmente por ese criterio, es decir, por el criterio de que responden o intentan explicar un modo de afrontar un determinado problema a través de ese proyecto, a través de esa arquitectura, ¿no? No tanto porque el arquitecto concreto pues sea alguien que tú conoces particularmente bien o con el que te sientes particularmente identificado. Hay unos que sí y otros que quizá menos, ¿no? Y esto también me parece que es una situación que aclara bastante el sentido del libro y el sentido del por qué se han seleccionado los casos que se han seleccionado, ¿no? No lo sé, eso es un poco así lo que en primer lugar se me ocurría. Estamos al 10% solamente de batería. Uy, dice que estamos al 10% de batería otra vez, pues vamos a mirar a ver qué ocurre. Un segundito, Victoriano, perdona, sí. tú continúa. Bueno, vale, pues yo voy... No, antes María decía que sí, decía algo en relación con mi prólogo, con el prólogo que José Ignacio me pidió que hiciera para el libro. Entonces, bueno, quizá puedo decir algo en relación con eso, ¿no? Es decir, José Ignacio me mandó el libro para que lo leyera y me pidió que hiciera un prólogo y yo con mucho gusto lo he hecho. Y un poco el prólogo, en lo que he intentado en el prólogo es, vamos a ver, desde mi punto de vista, este es el cuarto libro de José Ignacio. O sea, José Ignacio escribe 2 libros al comienzo de su trayectoria, que son, tú los has mencionado, María, al hacer la presentación, que son el libro sobre las ciudades vascas, permanencia y arquitectura urbana, que es el primer libro de José Ignacio, que es un libro yo creo muy importante y que escribe cuando es muy joven, ¿no? Y un segundo libro que escribe a continuación, que fue su tesis doctoral, que es el Proyecto Clásico en Arquitectura, ¿no? Y esos 2 libros son, digamos, los 2 primeros libros que José Ignacio escribe, en los que de alguna manera plantea todas las cuestiones que le preocupan, que efectivamente están relacionados con las cuestiones del momento, pero que como diré ahora, creo que van más allá. Y luego hay, en la época de madurez, recientemente, José Ignacio ha vuelto a escribir otros 2 libros. El de la memoria del orden, que ya hemos mencionado antes, que yo decía que tiene un perfil más teórico, y este segundo, la arquitectura del contexto. Entonces, yo un poco lo que intento en el prólogo es situar este libro de José Ignacio en el contexto de sus libros. Y sobre todo porque me interesa, a mí, no es infrecuente que cuando se escriben cosas sobre la arquitectura de José Ignacio Nazasoro se hagan o se distingan, o se ponga el énfasis en distinguir en distintas épocas, ¿no? Y hay un José Ignacio Nazasoro más vinculado a la tendencia de los comienzos, o un José Ignacio Nazasoro pues, que intenta manejar determinadas claves que tienen que ver con la posmodernidad, o de una manera no posmoderna, pero digamos un uso de la historia que tenía que ver un poco con aquellas claves del movimiento de la posmodernidad. Un José Ignacio que después reivindica muy claramente todas las cuestiones matéricas y, digamos, a raíz del descubrimiento de la arquitectura nórdica, no lo sé, quiero decir. Es evidente que en la obra de José Ignacio hay evolución, como en la obra de cualquier arquitecto, pero a mí lo que me interesa de la obra de José Ignacio, sobre todo, es que creo que hay una continuidad
fundamental en su trayectoria. Y me interesaba en el prólogo un poco hablar de eso, ¿no? Es decir, de cómo esos primeros libros y estos últimos, de alguna manera, tocan temas comunes, ¿no? Es decir, el libro de Permanencias de Arquitectura Urbana, por ejemplo, es un libro que me parece que está también muy centrado en cuestiones que tienen que ver con el hacer de la arquitectura, con el proyecto de arquitectura. Y creo que tiene una relación muy clara con esta arquitectura del contexto de ahora. Evidentemente está planteado de otra manera, tiene otros fundamentos, si se quiere, conceptuales, pero creo que en la arquitectura de José Ignacio hay una fundamental continuidad en cuanto a los temas que le preocupan y los temas que aborda, lógicamente, insistiendo en unas cuestiones o en otras a lo largo de la trayectoria, pero el prólogo intenta fundamentalmente eso, ¿no? Es decir, situar el libro en el contexto de los libros. Se me puede decir que también ha escrito otros libros. Tú hacías referencia, barriendo para casa, a los textos críticos, pero son, me parece, recopilaciones de textos, digamos, ocasionales que no tienen un hilo conductor entre sí tan claro, ¿no? Mientras que esos 4 libros son los 4 libros que me parece que están escritos como unos libros que intentan plantear una reflexión sobre el hacer, porque esa es otra cosa que me parece importante en los escritos de José Ignacio y que yo también en el prólogo intento decir, que es que José Ignacio no escribe libros y hace arquitectura, sino que los textos de José Ignacio están vinculados, este último desde luego particularísimamente, pero creo que los demás también, a su propia arquitectura, ¿no? Y que por lo tanto quizás José Ignacio, como todos los arquitectos, pero la reflexión que acompaña al proyecto siempre, José Ignacio ha hecho el esfuerzo de traducirla o de decirla en alto y de que esa reflexión pueda ser pública y pueda ser debatida o discutida o compartida por otros, ¿no? Y me parece que los libros de José Ignacio tienen un poco esa intención, o al menos así los veo yo, ¿no? Y así los he intentado leer y presentar en el prólogo. Y poniendo también luego en relación esos libros con sus proyectos, ¿no? Es decir, con su arquitectura, ¿no? Porque justamente por subrayar que no es alguien que escribe libros y que hace proyectos, sino que esos proyectos y esos libros constituyen una trama común, ¿no? Y en ese sentido me parece que también es interesante y está bien, él no lo ha dicho, pero yo sí lo digo, que el libro termina con un capítulo sobre sus propios proyectos, sobre aquellos proyectos suyos que han abordado problemas planteados en el libro, ¿no? Y me parece que eso es perfectamente coherente con el planteamiento del libro, por una parte, pero también con el sentido que la escritura tiene en la obra de José Ignacio Nazasolo, ¿no? No sé, eso es un poco, José Ignacio, lo que yo intentaba hacer con el prólogo, no sé si lo he conseguido o no. Está clarísimo, sí, sí. Sí quería un poco plantearlo, decirlo. Perfecto, me parece perfecto. No, yo lo que quisiera decir es que, de alguna manera, por una parte, los arquitectos modernos, arquitectos contemporáneos, siempre damos una respuesta, de alguna manera, cargada de subjetividad. Es decir, esto ya, de alguna manera, bueno, creo que está muy claro en todo el entendimiento del arte moderno, el punto subjetivo que tiene cualquier respuesta moderna, ¿no? Desde la Ilustración, eso está claro. De alguna manera, digamos, esa pérdida del orden a la que me refería yo en la memoria del orden, esa pérdida del orden totalizante redunda en los relatos parciales y redunda también en la respuesta individual o subjetiva. Pero yo siempre he entendido que esa respuesta subjetiva está ligada a una idea, a una búsqueda de totalidad, a una búsqueda de universalidad, no a la simple exaltación, digamos, de la subjetividad o del ego, como parece que ahora es la premisa fundamental de muchas arquitecturas contemporáneas, por lo menos de esas arquitecturas icónicas, de esas arquitecturas que defienden más el personaje que la obra, ¿no? O sea, yo por eso aquí hablo de obras, no de personajes, fundamentalmente de obras, porque me parece que la arquitectura se construye en base
a problemas y a respuestas a problemas, que evidentemente esas respuestas están cargadas de subjetividad, siempre lo han estado, y más en la época, digamos, que nos toca vivir, ¿no? En la contemporaneidad, pero de alguna manera se refieren a una idea, digamos, de arquitectura, eso que yo digo de Alberti, ¿no? Me interesa más la arquitectura que mi propia obra, es decir, la construcción de la arquitectura se hace con aportaciones individuales, con aportaciones, digamos, de arquitectos individuales, pero evidentemente en un contexto más global, en un contexto general de construcción de la arquitectura y de respuesta a problemas, por decirlo así, objetivos de la arquitectura, como son estos que digo del contexto o de la intervención en la ciudad, ¿no? Que no se pueden resolver desde la subjetividad pura o desde la marca o desde el estrellato, como algunos pretenden, ¿no? Y además esto que cuentas también, Victoriano, aquí donde pones el punto también, esta cuestión de José Ignacio, ¿no? Esta casi diría autorrevisión o autocrítica entendida como a tus propias obras, ¿no? Que me parece nos ha parecido siempre como muy valiente, ¿no? Porque no todo el mundo hace esa autorreflexión una vez que uno ya ha afrontado esas obras, y más muy coherente en esa línea temporal, ¿no? En la que tú también te metes dentro del contexto y de la historia de las preexistencias, te auto incorporas a esa cuestión de la historia, ¿no? Y de la preexistencia. Entonces también es muy bonito ver en el libro cómo esa crítica que haces a otras obras también la haces a las tuyas propias, ¿no? Esa autorreflexión, ¿no? Un poco. ¿Cómo has vivido esa cuestión también? Porque no es fácil hacer esa autorreferencia, ¿no? Bueno, en definitiva, vamos, yo soy bastante reflexivo en ese sentido, ¿no? Es decir, a mí me interesa un poco siempre en lo posible, porque para eso necesito también la ayuda de amigos entrañables como Victoriano, ¿no? Que me ayudan también en ese cometido, ¿no? De reflexionar sobre mi propia obra. Pero yo creo que la reflexión sobre la obra propia es una condición también imprescindible del arquitecto que proyecta, ¿no? Y de hecho, históricamente siempre ha sido así, salvando las distancias, por supuesto, con lo cual yo no me voy a comparar con él, pero evidentemente es lo que hace Palladio, ¿no? Palladio explica su obra, o sea, no solamente hace sus proyectos, sino que los explica. Él explica de dónde toma las referencias, ilustra el Tratado de Bárbaro, pero sobre todo también explica sus proyectos, cómo los va haciendo, ¿no? Es decir, el ser capaz de explicar uno cómo hace sus proyectos, yo creo que es una tarea saludable y necesaria, ¿no? Porque de alguna manera supone también un esfuerzo de autocrítica y también de reflexión, sobre todo si uno se contempla, que es un poco lo que también intento en este libro, si uno se proyecta en la obra de los demás, ¿no? Es decir, en esos personajes que van apareciendo a lo largo del libro y que de alguna manera son también personajes individuales con su propia historia, con su propia localización y con su propia manera de responder, pero que de alguna manera están todos incardinados en esa misma familia espiritual a la que yo también pertenezco, ¿no? Y eso es un poco lo que yo creo, ¿no? O sea, por supuesto estoy en contra de la idea esa simple y digamos elemental y por otra parte muy contemporánea de la invención, es decir, la invención, el partir de cero, la subjetividad, todos esos temas me parecen de una gratuidad y de una pseudo-ingenuidad que no tiene ningún sentido, ¿no? Cuando realmente, digamos, la arquitectura es una disciplina, es algo que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, a través de la memoria, a través de lo que yo llamo la mémoire, en el sentido más profundo del término, es decir, de sentido bersoniano, sentido de Maurice Halbach, ¿no? Que es un poco esa idea de la memoria entendida como una memoria colectiva, es decir, no solamente la memoria individual, sino la memoria colectiva, a lo largo de la cual se va construyendo todo un mundo, el mundo de la historia, el mundo del arte, el mundo de la arquitectura, ¿no? Sí, bueno, José Ignacio, ese no había salido en la conversación el tema de la memoria, que estaba en el título del libro anterior, ¿no? La memoria del orden.
pero que efectivamente yo creo que es un concepto que recorre todo el libro de principio, este libro de la arquitectura del contexto de principio a fin, ¿no? Es decir, que de alguna manera la relación que tú planteas de la obra nueva, digamos, o de la intervención nueva con la preexistencia, bien sea dentro del propio edificio, bien sea en el contexto urbano, en el fondo lo que hace es un recurso permanente a la memoria, ¿no? Es decir, a reutilizar todas las cuestiones que están implicadas en el proyecto y las referencias que manejas o que manejan los arquitectos en cada caso para plantear las soluciones concretas de convivencia en un caso o de restitución en el caso de intervenciones sobre ruinas o otro tipo de situaciones semejantes, pero también en el espacio público, ¿no? Por ejemplo, es decir, los proyectos que tú planteas o que tú refieres, ¿no? De las plazas de Peñaganchegui o de las plazas de Guimaraes, de Tábora, Fernando Tábora. Pues, evidentemente hay un recurso a la memoria constante, sin que eso signifique un recurso a, digamos, el lenguaje del pasado, sino que eso significa un recurso a todos esos valores que están en el subconsciente colectivo y que de alguna manera posibilitan o facilitan la apropiación por parte del habitante, del usuario, del ciudadano, del edificio o del espacio que se ha acondicionado, ¿no? Entonces, esa yo creo que es también una cuestión que recorre de principio a fin todo el libro de José Ignacio, ¿no? Sí, yo creo que ahí la memoria en ese sentido también tiene una derivada que tiene que ver también con el trabajo colectivo y con el anonimato, ¿no? Que eso en los espacios públicos se ve muy claramente, ¿no? Es decir, esos espacios públicos los mejores espacios públicos, a mi modo de ver, esos de Tábora que cito, la Plaza de la Trinidad de Peña, la Plaza Lauro de Francesco Venecia, son espacios de alguna manera que tienen una densidad, como una especie de filtraje, una especie de que les hace ser anónimos, es decir, como esas plazas italianas que a mí también siempre me han interesado mucho y de las cuales hablaba en el libro este de los escritos críticos, ¿no? Pues esas plazas, digamos, son obras colectivas, es decir, están hechas a lo largo del tiempo por muchos estratos sucesivos, ¿no? De alguna manera, yo también tengo que decir que yo he colaborado y colaboro con otros arquitectos, ¿no? Concretamente ahora mismo, pues colaboro íntimamente con mi socio y amigo Ricardo, ¿no? Ricardo Sánchez, ¿no? Con el cual ya llevo 10 años asociado y hemos hecho varios proyectos juntos y hemos hecho algunos proyectos de espacios públicos, ¿no? Los foros imperiales, por ejemplo, de Roma, y ahora estamos haciendo la Puerta del Sol, ¿no? El proyecto de la Puerta del Sol. Y entonces es muy interesante porque en estos proyectos donde hay una carga por decirlo de alguna manera, de oficio tan grande y de objetividad que de alguna manera se han ido filtrando, porque no son espacios que se hacen de una vez, sino que se van haciendo a lo largo del tiempo, se van acumulando experiencias, ¿no? Entonces, ahí interviene la memoria también, pero de una manera muy directa, ¿no? Porque es una memoria que está ahí presente y ante la cual uno va añadiendo aspectos, incluso el caso de Ricardo y mío, pues pasa un poco todavía más, porque somos los dos los que estamos ahí aportando cosas, ¿no? Y en ese sentido, digamos, esa objetividad se mide en función de la respuesta al problema, que es un problema en el cual haya una persistencia fundamental. En los foros imperiales, evidentemente, había ahí una persistencia histórica que se le habían dado distintas respuestas a lo largo del tiempo, y en el tema de la Puerta del Sol, evidentemente, hay una evolución del proyecto desde el siglo XIX a la cual ahora respuesta contemporánea, ¿no? Pero que se suma, digamos, a una historia ya en parte realizada, ¿no?
Victoriano, José Ignacio, yo estoy encantada con vosotros, o sea, no os podéis imaginar la de apuntes que estoy tomando. Para mí está siendo una auténtica lectura magistral, pero es que se nos está agotando el tiempo ya, son -5, empieza el reloj a correr en nuestra contra. No sé si hay alguna cuestión, yo creo que habéis abordado todos los temas, ¿no? O sea, ciudad, obras, contexto, memoria, yo creo que hemos abordado casi todos los temas que abarcan tu libro, José Ignacio. Yo creo que al final lo más importante es esta cuestión de lo último ahora que comentabais, esta cuestión de lo colectivo, ¿no? Entender la arquitectura y la ciudad como una cuestión de capas y de colectividad en el tiempo también, ¿no, José Ignacio? Esta cuestión justo que entrabas ahora mismo a explicar un poco en el contexto de las plazas o en todas estas cuestiones, ¿no? Sí, en el fondo de la ciudad y de la arquitectura como un oficio que continúa y que hay que darle. Creo que se está volviendo a quedar sin batería. ¿No? Sí, algo ocurre aquí, no sé lo que es. No sé qué es porque yo tengo... O sea, quizá los temas que la arquitectura moderna no ha resuelto hasta el momento o ha resuelto. Sí, algo pasa, José Ignacio. Parcialmente son estos temas del contexto y de la persistencia, ¿no? Que a mi modo de ver no se debe de especialistas, que yo también creo, es José una cuestión, ¿no? Espera un segundito. Algo está pasando con la conexión justo ahora al final. Victoriano, ¿tú a mí sí me escuchas? Sí, perfectamente. Yo te escucho perfectamente, pero a José Ignacio le he entrecortado. A José Ignacio, sí, te hemos oído totalmente entrecortado. ¿Se oye? Ahora parece que sí. Pero va con mucho retardo. Voy a asomarme un momentito a ver qué pasa, a ver qué puede estar pasando. Un minuto, un segundo. No sé si me escuchas, José Ignacio, pero simplemente por cerrar el círculo, todas estas cuestiones. A ver, ¿me oís? Todas estas cuestiones de la memoria que hablábamos ahora o que tú referías en relación fundamentalmente con ese trabajo colectivo que es particularmente importante en el espacio público, en el fondo lo que ponen de manifiesto es cómo esos espacios, pero también los edificios, son ese palincesto del que tú hablabas al principio, ¿no? Es decir, exacto. Que es un sistema que tiene diversos estratos y que se va construyendo y que va adquiriendo su forma conforme va pasando el tiempo, ¿no? De tal manera que y en ese sentido es el que yo decía que en tu arquitectura hay una cierta vocación de anonimato en la medida en que intenta, de alguna manera, sobre todo en las actuaciones que tienen que ver con el espacio público, pero no solo, que tiene que ver con el intentar poner en juego no solamente, digamos, tus propios valores formales, sino de integrar la obra nueva con la preexistencia, ¿no? Y entonces producir un edificio que integra una cosa con la otra y que se entiende a su vez como ese palincesto, ¿no? Que es la ciudad. En el fondo, la ciudad es un palincesto siempre, ¿no? La ciudad y el territorio son palincestos. Es muy importante también en el sentido de desmitificar la idea de estilo, ¿no? La idea de una manera crea compartimentos estancos. Entonces, frente a la idea de estilo, lo que yo vengo, digamos, de las distingo entre cada parte de la arquitectura y la parte preexistente, ¿no? Es decir, de alguna manera, en este libro también lo que se hace es criticar la idea de estilo, la idea de estilos contrapuestos y subrayar un poco la continuidad dentro de figuraciones diferentes, ¿no? Figuraciones diferentes que no significa estilos autónomos, sino que significa también traslaciones, digamos, conexiones entre distintas arquitecturas, no precisamente a través de la unidad de estilo, sino a través de la respuesta a problemas concretos que las
arquitecturas afrontan. Esa sería la idea en el fondo del palimpsesto, la idea de cómo las restauraciones antiguas se hacían, digamos, no en base a la continuidad estilística, sino precisamente mostrando esa discontinuidad y a la vez continuidad, digamos, discontinuidad figurativa, pero continuidad en cuanto a la respuesta y a la actualización de la persistencia. Es decir, esa actualización de la persistencia que se produce a través del proyecto. Y en ese sentido yo no creo tampoco en la especialización, no creo en que se tenga que hablar de urbanismo o se tenga que hablar de restauración, sino creo que se tiene que hablar de arquitectura, se tiene que hablar de respuesta a determinados problemas concretos que están dentro del campo de la arquitectura, todos ellos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, José Ignacio, también en eso. Pues yo también no puedo estar más de acuerdo, pero a la vez me duele en el alma tener que cortaros porque es que ya es la hora, me está empezando a contar el contador cuenta atrás que nos echa ya la plataforma. José Ignacio, Victoriano, desde aquí os mando un agradecimiento enorme, un abrazo también muy grande a ambos. De verdad, ha sido un placer escucharos, un placer hablar de este libro, La arquitectura del contexto, que por supuesto ya tenéis en todas las librerías. Así que ya sabéis, como siempre os lo digo, por favor, id a las librerías, comprad allí. Es fundamental, no voy a decir dónde no debéis comprar, pero en las librerías debéis comprar, ¿vale? Por favor. Pues nada, a ver si se vende bien. Exacto, que además sobre todo que lo más bonito de poder tener este libro también es compartirlo con todos vosotros y con vosotras que estáis ahí detrás escuchando. Todos los miércoles aquí estáis en el club y hoy hemos tenido este privilegio de tener a José Ignacio Linazasoro y a Victoriano Sáenz. Muchísimas gracias, de verdad, a ambos. Vamos a cerrar ya. Mira, nos saludan desde Bogotá. Muchas gracias. Un saludo. Desde Ornamento y Delito también. Un saludo muy grande a todos y a todos los que estáis ahí detrás. José Ignacio, Victoriano, un abrazo enorme. Tengo que cortar ya o me saca, una de las dos, o me saca o cortamos. Así que gracias también a vosotros por la invitación y a los que habéis seguido el de lectura. A los que nos habéis seguido también, sí. Y nada, que disfrutéis el libro tanto como yo lo he disfrutado leyendo. Totalmente. Y nosotros editándolo. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Chao. Abrazos a todos. Chao.